hay una audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de Hernán Calderón. Así es, hay una audiencia en que se van a revisar entonces esta prisión preventiva en la cual se mantiene Hernán Calderón, pero que también se estima que sería una audiencia donde se podría recalificar el delito. ¿Qué significa eso? Al desistirse Hernán Calderón, padre, de una querella por homicidio frustrado, por parricidio frustrado, y entonces rebajar de alguna manera el delito a lesiones graves, ¿qué es lo que puede pasar? La Fiscalía también va a seguir la línea de Hernán Calderón, papá. Es parte de las preguntas entonces que se hacen de cara a la audiencia que va a ocurrir en el día de hoy. Estamos ahí junto a José Antonio Villalobos, junto a nuestra psicóloga Lucho Ugalde, Juan Pablo Quiraltó. Vamos a una nota donde hacemos un recuento un poco de la situación judicial que hasta este momento tiene Hernán Calderón Argandoña y volvemos a comentar. Ella sabía que, si bien es cierto, sus hijos quedaban con el padre, quedaban con un padre muy dedicado a los hijos, así que eso disminuía mucho el dolor de esta madre. Y yo, por lo menos en lo personal, nunca impedí que hubiera una muy buena relación, muy fluida, y ella a su manera fue siempre una madre presente. Yo lo peleé, pero cambié 5 estudios de abogado y no le pude ganar a Hernán, no le pude. Fue una situación que no la volvería a vivir, porque creo que eso es lo peor que le puede pasar a una madre, a una mujer. Parricida resguardado en un spa, la peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está, te lo juro, está amarrado 24 horas de mano y de pie con una cadena. Ni siquiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer. Hasta un perro tú lo soltáis para caminar. Es injusto, es injusto. Aquí hablamos de vínculos que en términos afectivos no son nutritivos y que van a priorizar otro tipo de valores, como por ejemplo lo material, lo económico, una posición o un rol social. En ese momento, mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago. Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano. Yo he sido testigo de las conversaciones y exigencias de la defensa de mi hermano Hernán Calderón. Fallando solo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo, mientras me gritaba: "Ahora sí que te voy a matar, maldito". Por lo tanto, generalmente en este tipo de familias y en la experiencia lo que me ha tocado ver es que efectivamente los vínculos se van formando a través de lo material, más no desde la protección, desde el cuidado, desde el estar disponible. Los conflictos de la familia Calderón Argandoña siguen escalando. Si antes llenaban portadas de diarios y revistas de papel cuché, hoy la situación no es muy distinta. Claro que se sumaron las páginas policiales. Tras el ataque de Hernán Calderón, hijo a su padre, se comenzó a desentrañar toda la articulación de esta familia, quién es quién y bajo qué mando se encuentran actualmente. Ex marido de Raquel Argandoña, el padre de sus hijos Hernán y Raquel, desde hace mucho tiempo se encontraba alejado de los medios, de las noticias, pero eso no lo hace un conocedor de cómo funciona la industria y asimismo de cómo moverse mediáticamente. Su vuelta a las primeras planas no fue solo por una asesoría legal, fue de golpe. El 12 de agosto ya era públicamente conocido que había sido víctima de un ataque por parte de su hijo menor.
6 días prófugo alcanzó a estar Hernán hijo, pero mientras este se encontraba sin paradero conocido, Hernán padre movió sus fichas y mientras esperaba que su hijo se entregara a la justicia, dio el primer golpe. Presentó una querella por el delito de parricidio en grado de frustrado en contra de su hijo Hernán. En ese momento, mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago, fallando solo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo, mientras me gritaba: "Ahora sí que te voy a matar, maldito". Testigos eran en ese momento la pareja de Hernán padre y la asesora del hogar. Según declaró Fiscalía en la audiencia, ambas presencian el ataque del hijo al padre, mientras que en la querella motivada por Hernán Calderón Salinas se aseguraba: procede a inmovilizar mi mano derecha con su mano izquierda y con su mano derecha, en la que continuaba sosteniendo el cuchillo, procede a apuñalar múltiples veces mi mano derecha. De esa forma, siguió intentando desgarrar la mayor cantidad de tejido posible de mi mano, con el fin, asumo, dado el movimiento y su acción de amputarla. Desde ese día, Hernán Calderón no ha aparecido en los medios de comunicación, salvo el pasado jueves, cuando se asomó a un balcón para desmentir a un programa que aseguraba que se había reunido junto a Raquel Argandoña. Solo en la audiencia de formalización de cargos se le vio mediante videollamada como víctima que presenciaba los alegatos por la querella interpuesta. A estas alturas, Calderón Salinas ya tenía conocimiento que la pareja de su hijo presentaría una querella en su contra y por el delito de abuso sexual. Acción legal que luego fue desestimada por la víctima y que luego abrió un nuevo flanco, una posible extorsión. Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo. Y por otro lado, la defensa, Mario Vargas, se desistiría por la querella de abusos reiterados. Hay que ver si la querella de Vargas se encuentra o no proveída. Es súper importante eso para que lo veas con tu abogado, porque sobre esa base habría que desistirse. Estos audios, a los que tuvo acceso Contigo en la Mañana, serían eventualmente para la Fiscalía una arista a investigar referente a las presiones indebidas o delito de extorsión del cual Hernán Calderón habría sido víctima. Todo esto ya que se indaga qué rol tuvo la acción judicial presentada por abuso sexual en su contra. Si tú estuvieras, compadre, dispuesto a pedir algo, a hacer alguna concesión, si estuvieras dispuesto a hacer alguna concesión en base a lo que te estoy diciendo, que la ocurra lo que tenga que ocurrir, o podrías pedir algo o exigir algo para que esto, weón... Lo primero que ellos tienen que hacer es retirar esa querella, compadre. Esa querella, imagínate el daño que me hace con mis hijas. Mis hijas no quieren nada. A mí no me hace ningún daño. Me da lo mismo. No van a poder probar nada. Me contaste. Un supuesto agarrón. Eso a Mario le afectó mucho, porque cuando yo le dije, compadre, no está ni ahí, al weón se le cayó lo que él pensó que era su principal fortaleza. Pero si lo peor de todo es que mis hijas son las más indignadas. Ellas lo único que quieren es que yo siga adelante. Que después de esto, si antes estaban ahora están enceguecidas. Claro. Quieren que yo haga reserva de acciones, que yo haga querella por calumnias contra la Gaya, todo. Ya, claro. Y además que hay un tema de extorsión de por medio que aún no hemos tocado. Claro, y es cochino, po, güey. Sí. Pero tras estos hechos vino la acción por parte de Calderón padre. Días después de la filtración de estos audios, Calderón decidió cambiar la calificación del delito por el cual se creyó contra su hijo. Vengo a rectificar querella interpuesta en contra de don Hernán Calderón Argandoña con fecha 16 de agosto de 2020, recalificando el hecho 3 de la querella, calificando este como un delito lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar del artículo 397 número 2 del Código Penal, eliminando para todos los efectos legales la calificación de parricidio frustrado del artículo 390 del Código Penal. Salinas conoce cómo funcionan los medios de comunicación y también cómo funciona la justicia. Quizás por eso sus apariciones han sido esporádicas, a diferencia de la madre de sus hijos. Y es posible que también a la base hay un proceso de reflexión en el cual yo me tengo que hacer cargo de la crianza que tuve, de las consecuencias que ha traído esa crianza, y que yo también me haga cargo
de hasta dónde yo voy a ser capaz de apoyar o no a un familiar, en este caso a un hijo. Por lo tanto, creo que también puede ser parte de una estrategia dentro de la cual, siendo bien positiva, espero que hayan elementos dentro de los cuales haya una necesidad de reparar vínculos, más que de volver a castigar y de a invisibilizar la responsabilidad que yo también tuve. Hoy, la querella se encuentra bajo estos preceptos, pero no se descarta que en la audiencia del próximo lunes la Fiscalía decida sumar estas acciones a una posible investigación, donde presumiblemente podría tomarle declaración a otro integrante de esta familia. De Hernán Hijo, supuestamente quien estaba encargada de financiar la estadía de su hijo en la clínica El Cedro, la misma que concurrió a visitarlo cuando se encontraba internado y luego en prisión preventiva, cumpliendo en dicho centro de salud. Ahí está Raquel Argandoña, que se dispone a dar este punto de prensa para romper el silencio frente a todos los medios de comunicación, según lo que se ha informado a través de un comunicado que nos hizo llegar a nuestro programa. Vamos a ver qué tiene que decir Raquel. ¿Sabes qué? Yo tengo que contar algo. Se ha dicho que esta clínica es un spa. No es un spa. La jueza dijo que mi hijo estaba privado de libertad. Me llamó la psicóloga para hacer una evaluación. Hablé con ella. Yo tenía derecho a ver a mi hijo. Estoy esperando hace 4 horas y Gendarmería no me dio la autorización para ver a mi hijo. También me prohibió las llamadas. Mi hijo necesita tratamiento. Los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está, te lo juro, está amarrado 24 horas de mano y de pie con una cadena. Ni siquiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer. Hasta un perro tú lo soltáis para caminar. Es injusto, es injusto. Entonces, ¿de qué hablan los matinales que esta clínica es un espacio y mi hijo necesita tratarse? Una vez que fue detenido y formalizado su hijo, decidió dar una entrevista. En ella contó que no tiene relación con su hija Raquel, que en su familia todos necesitan tratamiento y que su hijo debe ser asistido médicamente y no ir a una cárcel. Sus apariciones públicas han sido esporádicas en el programa donde es panelista, precisamente porque la situación de su hijo se ha tomado los espacios de estos. Fuentes ligadas al caso aseguran que Raquel está detrás de la defensa judicial de su hijo y que muchas de las decisiones de esta se toman en conjunto con la ex animadora de televisión. En cada una de sus entrevistas ha resaltado su rol de madre, pero no asimismo no ha sido pocas las críticas que ha recibido ante la defensa de su hijo Hernán. Yo creo que el rol en este rato es más conciliador, es más abocado a recordar la importancia de los vínculos, la importancia de la lealtad familiar, de poder entender que somos humanos, que hay equivocaciones y que hay la necesidad de reparar. Pero por otro lado, vuelve a quedar esta sensación de mucha carencia en términos afectivos, en términos formativos, en términos socializadores, y creo que ahí está la gran tarea del rol que en este caso está cumpliendo como uno de los pilares de esta familia, y que también puede tener tintes desde lo más grandilocuente, desde lo más egocéntrico, pero, ¿no es cierto?, en este caso lo que yo he observado es que se va a atender a la reparación familiar más que el castigo. Claro que el nombre de Raquel Argandoña ha aparecido en otras declaraciones, como por ejemplo en las que su hija presentó ante Fiscalía. Egresada de Derecho de la Universidad de Chile, influencer y también fuentes ligadas al caso, quien se encuentra tras la defensa jurídica de su padre. En ese rol no estaría sola, la acompaña su hermana mayor, María Francisca Calderón, quien también es abogada. Según las mismas fuentes, ambas se han encargado de la defensa jurídica y previo a la formalización de Hernán Hijo, colaboraron con Fiscalía, entregando pruebas y antecedentes. De hecho, Raquel Hija concurrió hasta el OS9 de Carabineros a dejar la bala que Hernán Hijo disparó
disparó en el baño de su padre y luego prestó declaración asegurando que su hermano menor tenía como modelos a seguir a Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. Tras enterarse que su hermano estaba internado en una clínica psiquiátrica, escribió en redes sociales: el parricida resguardado en un spa, la peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile. Raquel Hija aún no ha jurado en la Corte Suprema, por lo que no puede aparecer como abogada patrocinante de su padre. Sin embargo, esto no le complicó para ir a Fiscalía a prestar declaración voluntaria. ¿El motivo? Las supuestas presiones recibidas por su padre. Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano. Yo he sido testigo de las conversaciones y exigencias de la defensa de mi hermano Hernán Calderón. Primero trataron de manipularlo emocionalmente, insistiendo en los riesgos que incurría mi hermano en la cárcel. Le señalaban que podía pasar frío, hambre, que estaba muy mal, que incluso mi hermano se iba a suicidar. Y en esta declaración, según Kell, su madre tendría un rol clave. Para mí fue muy doloroso ver cómo mi mamá comienza a enviarle muchos mensajes de WhatsApp utilizando a mi abuela paterna que está muerta para que por favor se desistiera en su nombre. Le mandaba fotos de Hernán Chico, le suplicaba que se desistiera de su acusación. Empezó a enviarle muchos mensajes. Incluso fue a ver a mi papá y le rogó que se desistiera. Como mi papá aún se mantenía firme, lo visitó el abogado de mi hermano, el señor Mario Vargas, y directamente le dijo que si se unía a las pretensiones de la defensa, ellos iban a limpiar su imagen como una campaña comunicacional y que si no lo hacía, lo destruirían mediáticamente. Junto a ello revela una supuesta estrategia generada con la defensa de su hermano Hernán. Esto ya fue mucho cuando el día 2 de septiembre ellos le envían el desistimiento de la querella por abuso. El viernes 4 de septiembre mi mamá junto a la defensa van al departamento de mi papá y ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abusos sexuales de iniciales JA y que no había forma que a ella la dieran vuelta porque ya había aceptado un departamento en Las Condes. Mi papá empezó a ceder, uno de los abogados renunció y el 5 de septiembre me dice que ha decidido cambiar la calificación jurídica. Raquel Hija solo ha destinado 2 posteos en sus redes sociales a esta situación. Si bien pareciera no tener una participación muy activa previo a la formalización, fue quien aportó la mayor cantidad de pruebas al Ministerio Público. A mí me parece que aquí todas las posturas son bastante válidas y creo que entre todas, en términos grupales, van a contribuir a que haya una mejor resolución de todos estos conflictos. Me parece muy adecuado este rol de más socializador, más ligado a la justicia, porque efectivamente creo que esto viene a visibilizar las problemáticas de base que hay en esta familia, que probablemente siempre fueron negadas. Por lo tanto, me parece que el aporte de esta hija es bastante valioso en términos de ponerle el nombre que tiene a lo que se ha hecho, a lo que se ha vivido. Y por lo tanto me parece que justamente es ella quien pone aquí el juicio crítico de una situación familiar que es bastante compleja. En ese sentido, yo creo que ha sido un buen aporte. Según declaración de su padre, Raquel Hija fue amenazada por su hermano Hernán, quien hoy se encuentra en prisión a la espera de ver si puede conseguir su libertad. En su ambiente y con sus amigos es conocido como Nano, en su familia es conocido como Pelao, un joven que de niño tuvo exposición ante los medios por la participación de su madre en distintos programas de televisión. Ya en 2017 hacía noticia por un violento accidente de tránsito a bordo de un lujoso auto. Uno siempre escucha que las madres siempre presienten cuando los hijos están en problemas. Yo esa noche, por la diferencia horaria que eran 5, tuve una pesadilla. Estaba en la casa de un matrimonio amigo en París. Me desperté y estaba pensando, soñé, tuve la pesadilla que mi hijo había tenido, chocaba. Me levanté, tomé agua y me acosté. A los 20 minutos
veo que entran las llamadas por WhatsApp, sonaba. Dije, qué raro, de repente despierto y era mi hija. La llamo, me dice, mamá, ¿estás despierta? Era el mensaje, la llamo y me dice, mamá, quiero que estés tranquila, el papá me pidió que te llamara. Antes que nada, mi hijo Hernancito está bien, no le pasó nada, pero el auto quedó pérdida total, chocó. Me morí. La verdad es que dentro de la calma que uno puede tener estando a miles de kilómetros, inmediatamente llamé a Hernán. Hernán estaba dentro de todo, controlado, iba camino a la clínica. Estaba en la habitación ya con mi hijo y me dejó hablar con él, me dijo, está vivo, lo único que decía. Fue terrible, lo único que quería era venirme. Hablé con el papá, con Hernán, y me dice, no es necesario, no hay daños a terceras personas, tampoco iba con alcohol, fue un terrible accidente. Empecé a llamar cada, no sé, 10 minutos, hasta que me muestran después la imagen del auto. Es desesperante, pero me quedé muy tranquila porque Hernán es muy criterioso y me dijo, no sacas nada con venir porque lo voy a resolver yo. Y nuestro hijo está sano. Pero Diana, fue una sensación impresionante. Ahora yo entiendo, porque es verdad, Dios te manda un mensaje cuando tus hijos están en peligro. Yo no estuve muy de acuerdo en que Hernán le regalara ese auto, y la gente lo tiene que saber, porque era un auto muy caro para su edad, pero sé que está dentro de los 10 autos más seguros que hay en el mundo, digamos. Y yo creo que, aparte del auto, yo creo que la Virgen me lo protegió. ¿Y este auto también te parece un poco ostentoso para un joven como él? Para ser sincera, sí. Es un auto que es un precio un poquitito alto, pero doy gracias a Dios que Hernán en ese momento se lo regaló, porque dicen que esos autos, yo no soy muy entendida en este tipo de autos, pero dicen que traen una jaula y esa jaula lo protegió. Este año sumaba a su historial una querella en su contra por crímenes y simples delitos de seguridad interior del Estado, interpuesta por la autopista Costanera Norte. Sin embargo, hoy su futuro procesal está ligado a los hechos ocurridos previo a esto. Noche del 11 de agosto de 2020, y Hernán, hijo, se fotografió frente a un espejo tras haber atacado a su padre. Desde ese día el joven estuvo prófugo hasta que apareció internado en la clínica El Cedro, reformalizado por parricidio, amenazas y daños. Y cuando se pensaba que ingresaría como cualquier otro imputado a Santiago I, el tribunal decidió enviarlo nuevamente a cumplir su medida cautelar a la misma clínica psiquiátrica. Ahí vemos, abrió la puerta en este momento, viene saliendo el furgón de gendarmería, escoltado por otro vehículo policial, donde trasladan ahora en este momento a Hernán Calderón Argandoña hasta Santiago I para que cumpla su prisión preventiva. Según fuentes ligadas al caso, su madre es quien está financiando su defensa. Anteriormente, la estadía en el centro de salud, donde por disposición de gendarmería no puede recibir visitas, solo a su abogado. Se negó a realizarse exámenes psicológicos en el servicio médico legal y tampoco ha prestado declaración ante Fiscalía o el Tribunal de Garantía. Sin embargo, se abre un nuevo escenario para el imputado, pues tras el cambio de delito en la querella presentada por su padre, podría tener alguna posibilidad de recuperar su libertad. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Es que todo escenario, es que en definitiva el Ministerio Público no tenga antecedentes suficientes, por ejemplo, para investigar una especie de obstrucción a la investigación y quisieran de alguna forma pudieran fundar la pretensión de mantener privado de libertad en prisión preventiva a Hernán Calderón hijo, y por lo tanto nos mantenemos en un escenario así. O por el contrario,
tenemos derechamente una actitud distinta en el Ministerio Público en cuanto a atenuarle el grado de imputación, donde se da cuenta que no tiene a la víctima, como digo, disponible para un proceso penal, el vínculo sucesivo, y también esto afecta a la credibilidad también de su relato. En su entorno aseguran que sufre de trastornos antisociales y de control de impulsos y que debe tratarse. Sin embargo, previo a todos los hechos ocurridos, su defensa nunca presentó antecedentes médicos por este tipo de conductas. Sobre todo en él tienen que haber profesionales que puedan dar cuenta de la forma en cómo está funcionando. En tanto es probable que pueda existir elementos de funcionamiento basal que no están funcionando bien, ¿ya? Que no son completamente de responsabilidad de él, porque pueden ser parte de la crianza. Esto es parte de lo que se aprendió en el pasado. Esto no es casualidad. Esto tiene que ver este desarraigo, esta necesidad material, tiene que ver justamente con lo que él aprendió. Hubo psicólogos por ahí que incluso dijeron que aquí había algún grado de psicopatía. ¿Tú coincides con eso, no? Es probable que si nosotros hacemos un análisis más exhaustivo de cada uno de los miembros de esta familia, hayan elementos a la base que están facilitando estas conductas transgresoras. Por lo tanto, no es descartable. Esta semana puede ser clave para el futuro del imputado, aunque por más que las querellas cambien los delitos o hayan sido reiteradas, seguirá siendo Fiscalía quien tendrá la última palabra sobre el destino de Hernán Calderón Argandoña. Bueno, en este instante está la audiencia no es pública, así es que tenemos a Lucho Ugalde en el Centro de Justicia, está Juan Pablo Queraltó con nosotros también, el ex fiscal Villalobos y la psicóloga Andrea Castro. Juan Pablo, ¿tienes algunos antecedentes de lo que ocurrió el fin de semana? ¿Hubo algún peritaje, tengo entendido? Bueno, el fin de semana efectivamente, Julio, existieron peritajes precisamente el día 11 y 12 de septiembre, en donde se autoriza precisamente la participación de un psiquiatra, una psicóloga clínica y un perito judicial forense a través de una conversación vía Zoom, en este caso con Hernán Calderón Argandoña, para saber claramente en qué situación está hoy día. Rodrigo Paz y Pilar Navarrete fueron las personas que fueron parte de estas pericias. Recordemos que el día 9 de septiembre, lo conversábamos de manera interna, Julio, el día viernes. El 9 de septiembre fue el día en que una abogada de la defensa de Hernán Calderón Salinas pide a través de una carta a Gendarmería la posibilidad de poder hacer algún tipo de pericias, las que fueron claramente negadas también por la propia jueza. Las razones es que precisamente la abogada que estaba pidiendo estas pericias no estaba inscrita como dentro de la nómina de los abogados que pueden tener algún tipo de conversación, en este caso con Hernán Calderón Argandoña. Lo concreto es que estas pericias justamente son súper importantes, las que se desarrollaron el fin de semana, porque de esa manera, si es que existiese la posibilidad al término de esta audiencia, que es clave, ¿no?, de que él salga con arresto domiciliario o que se vaya directamente a una clínica. Por eso van a ser los exámenes que se van a presentar también, o que ya se estarían presentando en esta audiencia. Recordemos que la semana pasada o hace un par de días, aproximadamente 10 días, a Hernán Calderón Argandoña se le pide salir hasta el servicio médico legal con el objetivo de hacerse algunas pericias ahí en el servicio médico legal, y él se habría negado precisamente por petición de su propio abogado. Entonces, por eso estas pericias son tan relevantes. Bueno, está Lucho Ugalde en el Centro de Justicia. Lucho, ¿algún movimiento, alguna situación que esté ocurriendo? ¿Está sin audio, Lucho? Luchito está sin... Ahí estamos. Prende el micrófono, Luchito. Ahí está. Ver, ¿ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Sí, lo que les iba a contar, está en desarrollo la audiencia hasta donde tenemos entendido. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué nosotros nos trasladamos acá? Porque, como lo conversábamos en la mañana, en caso de recalificar el delito por un delito inferior, es decir, si estamos hablando de parricidio pase a lesiones, es factible que Hernán Calderón pueda quedar en libertad.
Y si queda en libertad, él tiene que salir o por esta puerta, que está acá, si tú la puedes mostrar, Héctor, o podría salir por otra de las salidas en vehículo. Entonces, por ello, si se recalifica a un delito menor, porque se puede recalificar uno mayor, pero si es a uno menor, es factible que Hernán Calderón pueda salir en libertad. Y eso es de inmediato. Vamos a preguntarle a José Antonio Villalobos, que está con nosotros entonces también, si es que se cambiara la medida cautelar. José Antonio, buenos días. Y de prisión preventiva se pasara, por ejemplo, a reclusión domiciliaria, a reclusión total. ¿Eso se hace efectivo inmediatamente o hay un proceso que demora un par de horas o un día con gendarmería? Buenos días. Mira, en relación a la pregunta, depende de varios factores. Si, por ejemplo, hoy día se resolviera que Hernán Calderón recupera su libertad bajo una modalidad de un arresto domiciliario total, ¿cierto?, en su domicilio o en la clínica, lo que podría ocurrir también es que el Ministerio Público, representado por la fiscal a cargo, pueda recurrir, ¿cierto?, inmediatamente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y él podría quedar privado de libertad a la espera de la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones para que revisara finalmente esa decisión. Ahora, si es que la Fiscalía está en cierta medida de acuerdo con la defensa o de acuerdo con los intereses de la víctima, en este caso con el padre, que está siendo representado personalmente en la audiencia, ¿cierto?, si el juez lo escucha, si él en cierta medida indica que está satisfecho con una medida cautelar de arresto domiciliario total y que no está en riesgo su vida ni su integridad física, que no siente temor de la persona que pueda recuperar su libertad, y la Fiscalía así lo entiende y también se lo proponen al tribunal, claro, ahí no habría que esperar nada. Él inmediatamente, luego de la resolución judicial que modifica esta prisión preventiva, podría recuperar en horas de la tarde su libertad y disponerse del traslado al recinto donde se indique por parte de la defensa. Sí, un segundito, José Antonio. Lucho Ugalde está, al parecer, con un amigo de Hernán Calderón. Lucho, adelante. Sí, está acá un amigo de Hernán Calderón que vinieron a apoyarlo. Nos dice que vinieron a saber un poco en qué está la situación. No has sabido nada de él, no has podido conversar con él. Claro, y no me quiero referir al tema, en serio. Ya, ok. Claro, son amigos de Hernán que nos dijeron que no querían no querían hablar del tema, pero sí, no tenían ningún problema en que los mostráramos, referente a que vinieron a apoyar a Hernán, a saber cómo estaba él. Saben que la audiencia es ahora, que lo que les comentábamos, que podría salir en libertad, pero que no querían conversar en cámara referente a esta situación. Sí, estamos a la espera de lo que pueda pasar. Es primera vez que podemos conversar con alguno de los amigos para tener mayores detalles de qué es lo que va a pasar y si es que ellos también vendrían a acompañarlo en caso de que Hernán saliera en libertad. Ahora, Julio, Monse. Sí, Juan Pablo, por favor. Sí, mira, como dato, estaba un poco conversando con algunas personas y lo que me cuentan es que Lorena Parra, que es la fiscal que está a cargo, ella está precisamente hoy día muy preocupada de la víctima, o sea, en este caso de Hernán Calderón Salinas, independiente, ¿no?, de este cambio de nombre, ¿no?, o de tipificación de parricidio frustrado a lesiones graves por violencia intrafamiliar. Por eso es importante aclarar lo siguiente. Nosotros la semana pasada, y lo que se comentaba, ¿no?, es que Raquel Calderón casi habría ido de manera voluntaria o habría aparecido, ¿no?, en la Fiscalía Oriente para dar algún tipo para testificar, para contar un poco lo que se ha vivido durante estos días, específicamente el tema de la extorsión. Aquí no fue tan así. Aquí lo que ocurre es que la fiscal es quien llama a Raquel Calderón Argandoña, con el objetivo de que le cuente los hechos, la llama finalmente a declarar. Y en esta declaración, que es la que apareció el día jueves, viernes, ¿no?, que la comentábamos nosotros, es en donde ella va comentando cada uno de estos puntos y expone, ¿no?, la preocupación tanto de ella como también de la situación de su papá, dejando en claro también precisamente que ella quiere mucho a su hermano, que en ningún momento quiere que esta situación llegara a estas consecuencias, ¿no?, pero que también ella tiene que contar finalmente de lo que pasó, de que Raquel Argandoña habría ido hasta el departamento de Hernán Calderón, que se le habría extorsionado con la posibilidad de quitar esta denuncia, ¿no?, por supuesto abuso sexual en contra de Hernán Calderón Salinas, y por eso ella comenta toda esta situación. Eso era importante comentarlo porque de alguna manera quedó en manifiesto en algunos medios de comunicación y en general que casi ella, mientras al haber ocurrido, ¿no?, el que se haya bajado la querella, el cambio de tipificaciones, que casi que el Calderón llegó solo a la fiscalía a hablar con la fiscal, y no fue así. De la misma manera también se llamó
a la hermana, ¿no?, de Raquel Calderón, también abogada, Francisca, quien también está y también dio a conocer su parecer de lo que estaba pasando y de toda la información que ella tenía desde que ocurrió el hecho, digamos, con su padre hasta lo que ha pasado en las últimas horas. Pero, Juan Pablo, cuando tú te dices que la fiscal está muy preocupada por Hernán Calderón, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido sería esa preocupación? Preocupación de proteger a la víctima, porque la misma Raquel Calderón, ¿verdad?, lo ha comentado, y el propio Hernán Calderón también lo dijo en alguno de los audios que apareció en Bio Bio, que él está preocupado de lo que vaya a pasar si es que sale Hernán Calderón Argandoña. ¿Qué va a pasar ahí? Él efectivamente, si bien se puede ir con un arresto domiciliario, podría incluso también, y uno de los miedos que tenía también la familia, ¿no?, es que él pudiese atentar en contra de su vida. Miedo a que pueda tomar algún tipo de represalia, quizás también con su familia. En esta misma declaración que entrega Raquel Calderón, Monse, a la Fiscalía, precisamente la semana pasada, ella dice que Hernán Calderón Salinas, su padre, ¿no?, tuvo contacto con Hernán Calderón Argandoña desde el sector de Laza de Santiago 1, y que ahí el propio Hernán Calderón Salinas le habría hecho prometer a su hijo de que no les iba a hacer absolutamente nada, o que no iba a pasar absolutamente nada una vez que él saliera. Déjame ver si es que puedo encontrar, Monse, si me dais un minuto, ese párrafo, porque es súper importante para poder leerlo, y así quede claro lo que yo te estoy explicando. Mira, acá, dame un segundito, Monse, por favor. La tecnología a veces pilla un poco, ¿ah? Dame un segundito. Si quieres sí, mira, le voy a preguntar por mientras a la Andrea lo que tú dices. Andrea, ¿le habría prometido o le habría hecho prometer? ¿Es posible en la situación? Estoy hablando psicológicamente, no legalmente, que eso es otro tema. Pero tú como psicóloga, ¿qué es lo que puedes como deducir respecto a la evolución de Hernán Calderón padre respecto a los sentimientos hacia su hijo? Porque en un comienzo, al parecer, él no tenía duda alguna de que se iba a querellar y que se querelló por parecido frustrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, él ha empezado a cambiar y está entonces con la idea de recalificar el delito por un delito menos grave. Eso de alguna manera se entiende, me imagino yo, porque empieza a bajar la rabia, la adrenalina, y empiezan a pesar otras cosas. ¿Cómo entiendes tú como psicóloga este cambio que ha operado en el padre, en Hernán Calderón padre? O sea, claramente es normal, está dentro de lo esperado, en el fondo, el tema del arrepentimiento, de empezar como a bajar un poco la rabia, pero finalmente también muestra... A ver, nosotros cuando evaluamos a un interno, por ejemplo, que está condenado, que va a salir con beneficio, evaluamos cómo es su red. Eso es tremendamente importante. Entonces, hay muchos de ellos que tienen visitas constantes, que la familia va, que hacen fila, que están. Sin embargo, al momento de evaluar, nosotros colocamos, tiene una red poco contenedora. O sea, uno puede tener una red, uno puede tener un apoyo familiar, pero si ese apoyo familiar es poco contenedor, finalmente sirve muy de poco, porque no va a generar en el fondo ni va a ayudar a que se genere un cambio conductual en la persona. Y siento que esto también queda reflejado con estos dobles discursos, con estos arrepentimientos, con esta falta como de lógica, que no debería existir en alguien que además tiene todo ese conocimiento técnico que tiene el padre. Y el problema de estas faltas de red contenedora, el problema de esta falta de apoyo emocional es que genera mucha rabia. Y uno lo ve en el delincuente habitual. Yo siempre cuento la historia de un chico que le celebramos el cumpleaños en la oficina, que se puso a llorar y me decía, nunca en mi vida me habían celebrado un cumpleaños. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con Hernán Calderón? Tiene que ver, porque finalmente esto tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la entrega de contención, tiene que ver con la entrega de cariño, independiente de lo material, porque aquí tenemos dos situaciones distintas. O sea, el ejemplo que yo di es de un chico muy carente en términos económicos y en términos afectivos. Aquí esta persona tiene todo lo económico, pero la carencia afectiva está igual a la base de la conducta. Y esa carencia afectiva, ese vacío emocional, lo que genera es rabia. Y esa rabia se representa en el sistema,
que en un delincuente habitual sería ahí, no sé, robo el supermercado, porque en el fondo estoy enrabiado contra un sistema que no me apoya, que no me entrega contención. Aquí esta rabia fue a la imagen del sistema que es el padre. Entonces esta rabia se volcó frente a alguien que siento que no me contiene, que finalmente efectivamente no me entrega lo que necesito. Entonces yo creo que aquí está el trabajo reparativo que hay que generar. ¿Cómo hago que mi hijo se sienta contenido por mí? Y finalmente nos damos cuenta, en todas las historias que yo veo a diario, que la falta de límites, la gente cree que el amor se expresa en cosas materiales, o se expresa en darle una comida rica, o se expresa en ese tipo de cosas. Y se olvidan de que los límites son la mejor expresión de amor. Y aquí eso es lo que ha faltado y lo que sigue faltando. Aquí tiene que haber límites, tiene que haber una contención, tiene que haber una lección. Y esa lección con amor es una lección con límites. Y eso es lo que no está presente. Está levantando la mano Juan Pablo y vamos de inmediato con el fiscal Villalobos. Sí, que tomando lo que dice Andrea, es súper importante. La propia Raquel Argandoña, Andrea, lo comentó en una entrevista. Ella dice, nosotros fallamos como padres, fallamos como familia. Un poco ella haciendo el mea culpa de la situación que vive, ¿no? Hernán Calderón Argandoña, que es su hijo. Y acá tengo el texto, Monse. Lo que declara aquel Calderón. Dice, mi papá de verdad piensa que su hijo lo puede terminar matando. De hecho, él lo llamó desde la cárcel y mi papá le hizo prometer que no atentaría contra la vida mía y de mi hermana. Mi papá sabe que su hijo tiene un problema de violencia, pero él a estas alturas cree que esto se solucionará si se desiste de la querella y de los hechos. Tanto el propio papá como también Raquel Argandoña han sido súper claros de decir que si bien tiene que haber algún tipo de medida o algún tipo de sanción por lo que hizo, ¿ya? Pero también necesita algún tipo de tratamiento contra el control de impulso, que es, me imagino, ¿verdad?, lo que se estaba tratando de hacer y buscar en la clínica El Cedro. Tengo un par de datos, Juan Pablo, fiscal. Tengo un dato que por supuesto, al final de la audiencia vamos a saber, ¿no? Dice, la Fiscalía solo va a eliminar el balazo, pero va a mantener la puñalada como parricidio frustrado. Eso es lo que ha estado explorando Fiscalía antes de la audiencia. En eso estaba trabajando de muy buena fuente, fiscal Villalobos, para que usted me confirme si eso puede ser así, si se puede trabajar en esa tesis. Y lo otro, tengo un dato de Gendarmería, por si Hernán Calderón sigue en prisión, ¿dónde quedaría recluido? Porque la decisión de Gendarmería ya está tomada. El Centro de Justicia, hoy día audiencia de control de detención y de reformalización de cargos contra Hernán Calderón, hijo. Hay muchas aristas judiciales en relación a esto. José Antonio Villalobos, exfiscal. Acá hay un padre que en un comienzo se querella por parricidio frustrado y hoy día, al parecer, entonces desiste de esa querella, rebajando el delito a lesiones graves. La Fiscalía está en un problema. Es decir, la Fiscalía se la jugó por la teoría del padre y justamente formalizó a Hernán hijo por parricidio frustrado. Está un poco la Fiscalía aquí entre la espada y la pared, ¿o no? Claro, van a estar complicados, Montserrat, porque efectivamente se con la tesis del abogado querellante inicialmente, pero esto no es un capricho de la Fiscalía, por decirlo así, ¿no? Que el abogado querellante haya sostenido que es un parricidio frustrado, la Fiscalía haya decidido formalizar por ello. Yo me imagino que esto tiene que ver principalmente con los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, con los antecedentes que ellos recabaron inicialmente, los testimonios de la víctima, de los testigos presenciales, de la dinámica del hecho y de todas las pericias que realizaron en el sitio del suceso. Por ello es muy razonable que hoy día la tesis en esta audiencia de revisión de medida cautelar no se modifique en relación con el hecho más importante, que es el hecho del parricidio frustrado que se produce in situ, ¿no?, donde ocurre finalmente el origen de esta investigación. Y lo que ocurre con el hecho que decía Julio anteriormente, con la modificación que probablemente va a existir del hecho número 1, que es el otro parricidio que se imputó, claro, hay una solicitud de la Fiscalía indicando que van a complementar esos hechos en una suerte de reformalización de cargo.
claro, uno podría avisorar que probablemente, dado que el Tribunal de Garantía originariamente y posteriormente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no dieron por establecido el delito de parricidio frustrado en ese hecho, que es el hecho del disparo, ¿no?, por una suerte amenaza, la Fiscalía pueda rebajar esa calificación jurídica, dado que finalmente los antecedentes parecieran ser de una amenaza con arma de fuego que se produce finalmente en un contexto de violencia intrafamiliar. Y aquello igualmente puede beneficiar o terminar beneficiando al imputado en su situación cautelar, porque finalmente se disminuye a lo menos uno de los hechos más importantes también. Y nos quedamos solamente en figura importante con el parricidio frustrado y las otras figuras más residuales que, si bien son graves, son residuales en términos de pena, las amenazas y obviamente el tema que también está cuestionado del arma de fuego. Y aquello entonces hoy día, si la defensa logra incorporar antecedentes importantes al tribunal, por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente, si llevan un peritaje médico legal donde finalmente se logra contradecir los elementos que tiene la Fiscalía para la configuración del parricidio frustrado, ¿cierto? Y que concretamente, como lo sostiene hoy día, encontraríamos en presencia de un delito de lesiones graves, claro, la situación de imputación de Hernán Calderón hijo hoy día podría verse mejorada y finalmente la defensa lograr convencer al tribunal, sumado por cierto, por ejemplo, a otros antecedentes de arraigo, sus estudios, dónde va a cumplir su arresto domiciliario, una caución adicional también. Hay miles de formas en las cuales tú puedes convencer al tribunal para que modifique esta medida cautelar. Y hay que tener presente, Julio y Montserrat, que no necesariamente el hecho que a ti te imputen un delito grave inmediatamente la prisión preventiva. No es automática la imputación de un cargo fuerte con la prisión preventiva. O sea, a uno le gustaría que finalmente la prisión preventiva fuera la última medida, pero si aquí tenemos a la víctima que probablemente lo va a decir en la audiencia, donde va a indicar que no está en riesgo su vida ni su integridad física y que está de acuerdo con una modificación de cautelar psiquiátrica, que reciba tratamiento y que finalmente el proceso lo espere en libertad, el tribunal perfectamente puede ponderar esos antecedentes y sustituir esta medida de prisión preventiva por la que ya señalamos. Tú sabes que yo tengo un dato que me llegó recién, me llegó una información son dos informaciones, ¿no? Una que tiene que ver con Fiscalía, que es lo que yo te decía, ¿no? Y que es lo que estamos evaluando. Que Fiscalía sí tiene antecedentes para seguir adelante, ¿no es cierto?, con parricidio frustrado, pero no en cuanto al balazo. Por lo tanto, la Fiscalía quiere eliminar todo el tema del balazo, pero mantenerlo de la puñalada como parricidio frustrado. Esa sería la formalización de ahora. Eso es lo que estaría pasando, digamos, según información que me llega muy genuina de Fiscalía o de cercano a Fiscalía. Ahora, tengo un dato de Gendarmería, Juan Pablo, y te doy al tiro la palabra. Gendarmería ya tomó la decisión que si Hernán Calderón Argandoña sigue en la cárcel, nunca pasará a la población penal. Independiente de cuál sea el cargo y de lo que ocurra en Fiscalía y lo que decida el juez, si pasa a Gendarmería, nunca pasará a la población penal. Se confirma que se mantendrá en el área de salud de Santiago 1, siempre aislado, por el cuidado de él, por el cuidado de los demás y por la tranquilidad de Gendarmería, José Antonio. Así es. Y esto es, finalmente uno, y se lo preguntamos también a Andrea y a José Antonio, ¿esto es una razón médica? ¿Es una razón médica o es una razón de seguridad? Todos sabemos que hay cierto tipo de delincuentes, por ejemplo, que si los pasan a la población penal común, a estos sectores, sufren riesgo de muerte incluso, de ser atacados por el resto de la población penal. Esto, en la cultura penal, por ejemplo, Andrea, por el hecho de ser un caso de alta connotación social, de alta difusión mediática, ¿podría ser peligroso para el interno, en este caso Hernán Calderón hijo? ¿O es una razón médica por la cual se emana esta información desde Gendarmería? ¿Cómo lo ves tú? No, evidentemente tiene que ver con resguardar la seguridad de un sujeto tan mediático como Hernán Calderón hijo. No es primera vez que Gendarmería tiene internos, imputados o condenados, mediáticos, conocidos, etcétera. Entonces las medidas siempre han sido las mismas. O bien se traslada a una unidad penal muy pequeñita, a mí me tocó verlo cuando yo trabajaba en el CDP de Limache, que es una unidad muy pequeña, entonces nos tocó tener que recibir a hijos de, sobrinos de, etcétera, familiares de gente muy conocida.
o bien en este caso en Santiago 1, que evidentemente es una unidad penal muy, pero muy... parecido a la penitenciaría en términos del nivel de personas. De sobrepoblación penal. Claro, es una población penal de casi 5.000 internos. Entonces, obviamente, las peleas, obviamente, los conflictos son cotidianos y no van a exponer a alguien, en el fondo, con este nivel mediático, a que esté en juego, igual, en el fondo, su vida. Andrea, eso igual es muy raro. Es decir, porque yo me acuerdo haber hecho un reportaje en la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres hay un módulo que es chiquitito, que está impecable, que tiene súper buenas condiciones en relación a los otros módulos, y que en ese lugar están las internas que ya han sido condenadas por delitos de alta connotación social. Y el único criterio que se tiene para tenerlas a ellas en un sitio, podríamos decir, privilegiado respecto a las otras internas, es porque los casos son conocidos y porque han salido en la prensa. Entonces uno dice, ¿por qué Gendarmería privilegia a los delitos de alta connotación social dándole mejores espacios en la cárcel? ¿Es solamente una razón de privilegio o la verdad es que también ahí rigen otras razones? Pero a mí en ese minuto me pareció súper raro. Ahí estaba Pilar Pérez, estaba la falsa doctora de la Universidad del Mar, etcétera, que a mí me tocó ir a entrevistar y me llamó muchísimo la atención que esto existe en todos los penales. Pero, Monse, jueza, acá, perdón, la persona que me filtra de Gendarmería, no puedo dar una fuente, ¿no? No puedo dar la información, dice, por protección del imputado, por protección de los demás presos y por tranquilidad del personal de Gendarmería. Al parecer, la cantidad de gendarmes que hay no logran proteger. También esa es una de las razones, no solamente una razón como de privilegiar a alguien, sino que para generar una tranquilidad completa en ese lugar, digamos, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Julio? Yo creo que igual hay una razón mediática. Porque si le pasa algo, y eso es parte también del tema de la desigualdad en nuestro país, si le pasa algo a un reo famoso, a un reo conocido, eso tiene mucha más repercusión para la institución que si le pasa algo al interior de la cárcel a un reo que no es conocido. Entonces también la propia institución se resguarda de eso al crear módulos especiales para estos casos de alta connotación social. Claro, así lo entendí yo cuando me lo explicaron en Gendarmería. Es que lo que nos explicó la semana pasada Felipe Rodríguez, acá, que es representante de Gendarmería, es que estos presos se arma todo un sistema de protección, se arma todo un sistema de tratar de sacarle plata, para decirle un buen chileno, ¿no? De tratar de sacarle plata. Entonces lo protege, lo amenaza, el que lo amenaza lo protege, lo amenaza. Y si va al módulo de los primerizos, ya hay una cantidad de personas que cuidan 2 gendarmes. Eso fue lo que nos dijo, que cuidaban 2 gendarmes. Entonces, al final, tenerlo ahí era un problema para todos. En buen chileno, un cacho para todos, no solamente para el imputado, sino que también para los demás presos que se transforman, se trastornan porque ven dinero, y también para el personal de Gendarmería que no da abasto. Entonces se le mete un problema al módulo en vez de metérsele un condenado más, ¿no? Eso es lo que decía Felipe Rodríguez, estoy interpretándolo. José Antonio, usted pedía la palabra. Sí, mira, efectivamente, Julio, aquí hay un conjunto de elementos que seguramente considera Gendarmería de Chile. Es indudable que hay escasez de recursos y escasez de funcionarios para controlar a toda la población penal. Por lo tanto, es evidente que uno de los elementos es la ausencia de funcionarios, el no provocar problemas en el interior del penal con los otros reclusos, ¿cierto? También hay un tema de seguridad importante de la persona que tiene que ser custodiada por Gendarmería, y no hay que perder de vista los antecedentes médicos que por lo menos fueron esgrimidos en un primer momento, que llevaron a que una jueza determinara un recinto distinto para su privación de libertad. Entonces, es un conjunto de elementos que tiene que considerar Gendarmería de Chile para que él esté seguro en el interior del penal y no descartar posteriormente que sea trasladado a otro penal de mantenerse esta medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, la cárcel de máxima seguridad, donde también hay medidas adicionales para mantener la seguridad de los reclusos en el interior de los recintos penitenciarios hasta la espera de su proceso final. Ahora, en relación con la medida cautelar, Julio, yo creo que con los antecedentes que se esgrime, con lo que tú decías de la mantención de este parricidio frustrado, la línea argumentativa debiese ser
la misma que hubo en una primera instancia, donde finalmente se formalizaron los cargos y se instó por la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo tanto, yo creo que hoy día, en esta discusión de medida cautelar, la Fiscalía, independiente de lo que manifestó el padre o lo que pueda manifestar el padre en la audiencia, si continúa con la tesis del parricidio frustrado en configuración, ¿cierto?, como lo tuvo el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones de Santiago, debiera instar por la medida cautelar más gravosa, cuál es la prisión preventiva. Lo que puede ocurrir es que el tribunal decida otra cosa en base a los elementos que pueda exponer la defensa. Ahí Lucho Ugalde estaba pidiendo la palabra, Lucho. Así es, pues levantando así mi dedito para decirle un poco lo que iba en la misma línea de el fiscal Villalobos. Información que también me acaban de dar hace poco y confirma lo que decías tú también, Julio. La recalificación de delitos va a ser solo del hecho 1. El parricidio frustrado, que es el de agosto, el del 11 de agosto, de ese no va a haber ningún cambio. Ese delito es el que mantiene la prisión preventiva y que sustenta la prisión preventiva de Hernán Calderón. Entonces, solamente el cambio va a ser referente del hecho 1. Y lo otro, que no escuché antes porque no estaba al aire junto con ustedes, respecto a la posible extorsión, en caso se llegase a presentar aquello como un delito, va a ir en una causa aparte, una causa independiente. No va a ir dentro de esta misma causa. Y es muy posible de que si se llegase a investigar eso, no fuera una extorsión, sino que fuera una obstrucción a la investigación. Es decir, emitir declaraciones, ya sea judiciales, que compliquen el desarrollo de una investigación. Y en eso todavía se tiene que ver si es que la Fiscalía va a iniciar algo de oficio o va a esperar alguna denuncia. Van esos dos puntos. Y ahora, referente a lo anterior, al no haber ningún tipo de modificación al parricidio frustrado que está por el que se le formalizó a Hernán Calderón el hecho del 11 de agosto, tal como lo decía recién el ex fiscal Villalobos, es muy factible que él no salga el día de hoy. Es que en relación a eso, fiscal Villalobos, ex fiscal, cuando hay un delito o una formalización por parricidio frustrado, ¿en general la medida cautelar es prisión preventiva o, como son procesos largos, en la revisión de medidas cautelarias muchas veces es un periodo de prisión preventiva y luego reclusión domiciliaria o algo así? Frecuentemente, ¿cuál es la medida cautelar en este tipo de delitos que se formalizan, que no han habido sentencias? Hay que dejarlo claro. Claro, en términos generales, Montserrat, cuando las imputaciones son graves, ¿cierto?, por crímenes principalmente, como es este caso, la medida cautelar asociada a estos crímenes es la prisión preventiva originariamente, como ha sucedido, ¿cierto?, respecto de este imputado. Es poco el tiempo de privación de libertad que lleva para que esto pueda ser modificado, salvo que, y que creo que es lo que la defensa debe estar exponiendo ahora en la audiencia, es que tú logres reunir bastantes elementos que finalmente tratan de desvirtuar este delito más grave, que es el delito de parricidio, ¿no? Y si tienes hoy día a la víctima que está sosteniendo que no es un parricidio frustrado, sino que son lesiones graves, la defensa lo que debe haber estado haciendo, probablemente exponiendo ahora, es esta información que entregó la víctima, ¿cierto?, analizarla con un médico especialista en medicina legal para finalmente tener un insumo importante que tú le puedas entregar al tribunal para que el tribunal pueda tomar una decisión distinta. Convencer al tribunal de que esto no es un parricidio frustrado y que aquí hay lesiones graves. Y aquello entonces, con una configuración distinta o cuando la imputación de cargo está tan discutida en términos de configuración de la imputación, lo que podría el juez hacer es efectivamente tomar en consideración este antecedente importante, ¿cierto?, junto con antecedentes de arraigo social, de vinculación, de competir con este interés de la persecución penal y que finalmente esté satisfecha la protección de la víctima, su integridad física y que en base a esto pueda modificar esta medida cautelar de prisión preventiva por una de menor intensidad, pero que igualmente lo va a mantener vinculado a este procedimiento. Por ejemplo, un arresto domiciliario total, un arresto en la clínica, una prohibición de acercarse a la víctima, finalmente pagar una caución adicional para que se pueda mantener vinculado, pero no es descartable a priori que esto pueda ser objeto de una decisión por el tribunal. No sería excepcional ni extraordinario. O sea, si tú logras convencer al tribunal que aquí no está en la tesis de parricidio frustrado, perfectamente el juez puede dejar sin efecto la prisión preventiva y disponer una cautelar distinta. Juan Pablo tenía un dato, está levantando también la mano Juan Pablo. Sí, lo que pasa es que es súper importante lo que tú también mencionabas, Dato, Julio, con respecto a ese dato de que hoy día donde se va a ver es el hecho 1.
Porque todos pensamos que también se va a ver el hecho 3, que es el que finalmente envía el documento Hernán Calderón para decir, aquí no hay parricidio frustrado, sino que fue solamente lesiones graves por violencia intrafamiliar. El hecho 1, recordemos que fue en julio del 2020, cuando Hernán Calderón Argandoña va hasta el domicilio de su papá y lo apunta principalmente con una pistola Glock, diciéndole te voy a pegar un balazo y te voy a matar. Eso es incluso lo comentó el propio fiscal en su minuto, Omar Mérida. Y ahí el joven, en este caso, dispara, ¿no? Pero no hiere, en este caso, a su padre, porque la bala impacta en uno de los espejos. Y esto se califica claramente como un parricidio frustrado en su minuto, pero si no me equivoco, y aquí a lo mejor José Antonio me puede ayudar, en ese mismo momento, cuando se hace la audiencia, la jueza Andrea Díaz dio cuenta que este hecho número 1 finalmente se configura como el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y que en ningún momento tuvo la intención precisamente de matar a su padre. Es ahí en donde, José Antonio, a lo mejor ayúdame con esto, es ahí en donde la Fiscalía quiere volver a insistir, ¿no?, de que sí hubo la intención. Mira, yo no sé cuál va a ser la intención de la Fiscalía. Lo que sí hay en hechos ciertos es que el Tribunal de Garantía, como dices tú, en un primer momento no dio por acreditado el parricidio frustrado en ese hecho y solamente lo consideró como un delito de amenaza. Y esta situación también fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, es decir, hoy día 3 ministros de la Corte y un juez de garantía sostuvieron que ese hecho no es parricidio frustrado y que es un delito de amenazas. Si en la investigación posterior a la formalización de cargos apareció un elemento adicional, ¿cierto?, a esa imputación que permita a la Fiscalía hoy día reformalizar esos cargos para insistir, como dices tú, con esta pretensión de parricidio frustrado, podría incorporarlo como elemento y seguir sosteniendo la tesis del parricidio frustrado. Lo que pasa es que finalmente hay que tener presente que la Fiscalía es quien decide los cargos por los cuales formaliza, ¿cierto? Administrativamente la Fiscalía es quien decide cuáles son los delitos que te imputa, en base a antecedentes, por cierto, que recabó en la investigación, pero es el juez, es en definitiva quien pondera estos antecedentes y tiene su resolución para dar por configurado o no los delitos por los cuales formaliza la Fiscalía. La Fiscalía puede decir que es un parricidio frustrado y el juez puede decir que es un delito de amenaza. Y las penas son muy distintas, ¿no? Y en base a esa ponderación es que el juez resuelve la medida cautelar. En este caso, si la Fiscalía va a insistir con el parricidio frustrado del hecho 1, es un elemento que el juez deberá tener en consideración, pero lo cierto hoy día es que por lo menos en la tesis más importante, en lo que más complica, por decirlo así, a Hernán Calderón al imputado, es el hecho donde se configura el parricidio frustrado, donde ocurre finalmente este ataque con el arma constante. Y eso es lo que creo yo, personalmente, que no es posible hoy día desvirtuarlo solamente por los dichos de su padre, porque yo creo que hoy día en esta audiencia no sabemos qué es lo que está pasando, pero va a ser muy relevante la intervención del padre, porque él está compareciendo personalmente y probablemente va a tener derecho a ser oído por el tribunal. Él va a pedir ser escuchado por el tribunal en relación con la cautelar que va a pedir su defensa, ¿cierto? Probablemente él va a estar de acuerdo en este arresto domiciliario total, pero además seguramente va a tratar de permitirse hablar en relación con los hechos. Probablemente pueda incorporar información que tenga que ver con desvirtuar precisamente ese parricidio frustrado. Y el juez, por cierto que lo puede escuchar, y si esto está en coordinación con los antecedentes que se le exponen, es un elemento bastante importante a considerar para su resolución. ¿Y cómo entra ahí a tallar toda la información que hay de extorsión? ¿Cómo? ¿Cómo entra a tallar ahí toda la información que hay de extorsión? Porque no es una situación neutra, ¿no? Hay una situación donde va una de las personas que está implicada en la situación desde el inicio, ¿no es cierto?, que recibe unos mensajes de voz que son públicos, donde una de las hijas declara, ¿no es cierto, Raquel?, precisamente que había una extorsión para su padre, incluso con un caso 2, un segundo caso, ¿no es cierto?, muy comentado, en el que se le había ofrecido pagar que por esta acusación un departamento, 12 meses de arriendo de un departamento de Raquel Argandoña en Las Condes. Entonces, ¿cómo influye toda esta declaración donde están estos antecedentes, más el hecho que se haya sacado la querella en su contra por abusos sexuales en lo que él vaya a decir hoy día? Se lo pregunto desde la ignorancia, a lo mejor no importa, pero desde afuera se lo pregunto porque es lo que la gente se tiene que estar preguntando en la casa, digamos.
Sí, y lo comentamos, Julio, anteriormente en otro programa. Es una situación que nada beneficia a la defensa de Hernán Calderón. Lo analizamos oportunamente, todos estos cuestionamientos que existen en relación con las peticiones que se hicieron en un inicio, con querellas interpuestas por delitos de abuso sexual, con desistimientos posteriores, con una suerte de amenazas en contra de la víctima para que retirara finalmente su querella. Son elementos que finalmente no terminan beneficiando a la propia defensa o la propia situación imputada de Hernán Calderón hijo. O sea, todos estos cuestionamientos que hoy día hay, estén o no reflejados en una investigación que se haya abierto por el Ministerio Público bajo alguna obstrucción a la investigación, no benefician en nada a la situación cautelar del imputado y solamente oscurecen finalmente la tesis de su defensa, dado que la credibilidad de este desistimiento que hace el padre puede estar oscurecido finalmente por estos elementos que hay hoy día en la investigación, donde finalmente pueden existir presiones para que él pueda rebajar esta pretensión de la querella. Y eso es importante, como lo decíamos, porque no por el hecho de haber retirado la querella finalmente se acaba el parricidio frustrado. Si esta es una cuestión de antecedentes de la investigación, y eso es lo relevante. Los antecedentes de la investigación y lo que pueda decir el padre es importante, pero también en relación con la medida cautelar. Yo no siento riesgo hoy día a mi integridad física ni a mi vida y me satisface que él esté privado de libertad en una clínica o en un recinto de su domicilio. Eso es lo importante para el juez en base a la medida cautelar que pueda decretar. Pero en cuanto a la configuración de los delitos, pareciera ser que no es relevante, por lo menos en esta etapa procesal, porque posteriormente se pueden realizar otras diligencias donde el padre pueda registrar declaración. Por ejemplo, puede haber una reconstitución del hecho mismo, ¿no? Una reconstitución de escena, donde efectivamente puedan intervenir todas las personas que estuvieron en el lugar para finalmente ver la dinámica en la cual ocurre el hecho y si esto es o no un parricidio frustrado o son lesiones graves como las califica el padre. Pero una cosa, José Antonio, si el padre se estaría desistiendo de una querella por parricidio frustrado a cambio de una querella por lesiones graves, se entiende que respecto a el hecho 1, que es este disparo, esta situación que ocurre un mes y medio antes, él tampoco estaría interesado en que esto se recalifique como un parricidio frustrado. Si en el fondo de alguna manera nosotros estamos aquí adivinando que el padre ha retrocedido en ese sentido, que no quiere la pena máxima para su hijo, me imagino que en el caso que se va a revisar hoy día, que es el caso 1, tampoco él va a estar pidiendo parricidio frustrado como la recalificación de este delito. Por supuesto, todo indica, Montserrat, que la intensidad de su pretensión persecutora, por decirlo así, está en disminución hoy día. Del hecho más importante, él desiste, lo califica de otra manera. Por cierto que el otro hecho que fue considerado como amenaza también está hoy día en la misma línea. No olvidemos que hay unos daños también que son poco relevantes en términos de penalidad, pero que finalmente en el conjunto de las imputaciones puede tener un efecto importante, porque si finalmente el juez estima que no concurren los elementos del parricidio frustrado en el hecho más importante, ¿cierto?, y lo considera como un delito de lesiones graves, simplemente, esto va a estar vinculado a las amenazas que tiene el hecho 1, a los daños que hay posteriormente formalizados y los cuestionamientos que hay con la ley de control de armas, porque no hay que olvidar que él tenía permiso de porte de armas, tenía permiso para inscribir armas, por lo tanto hay también un cuestionamiento ahí. Y lo que va a quedar, si es que el juez lo estima así, son imputaciones, por decirlo de alguna forma, con menos penalidad. Y con menos penalidad tú siempre puedes obtener beneficios alternativos distintos a la cárcel. Y eso puede ser finalmente la decisión que tome el juez para considerar que él pueda cumplir una medida cautelar distinta. No nos olvidemos que él tiene recursos para que finalmente esté en una suerte de reinserción. Eso también es importante. Considerar cuál es efectivamente la modalidad de la medida cautelar y si él puede cumplir en un arresto domiciliario total, que sea fiscalizado por carabineros, que sea fiscalizado por los médicos tratantes, perfectamente puede esperar el proceso bajo esa situación de medida cautelar. Ahora, si me lo preguntas hoy día, yo creo que el resultado de la audiencia va a ser finalmente que se mantiene la medida cautelar y posteriormente en 30 días más o 45 días más podría cambiar el escenario, pero me parece que hoy día no debiera modificarse. ¿Le puedo hacer yo una pregunta que no tiene nada que ver, pero solamente porque me lo pregunto, una pregunta sin nada que ver, pero si me la contesta fiscal es para usted. El abogado Vargas hoy día va a la audiencia así como si nada.
porque uno se robaba un dulce en la casa y uno llegaba delante de la mamá y se ponía así colorado y le daba vergüenza. Hemos escuchado los audios de la negociación que trató de efectuar, hemos escuchado las peticiones que en otro audio de lo que trató de hacer, hemos escuchado la declaración de Raquel Argandoña donde dice todas las movidas que él hizo para negociar antes esto, se perpetró toda la situación de esta exnovia que al parecer, por lo que han dicho los demás, se está utilizando como moneda de cambio. Bueno, lo que dicen los audios, lo que dice Raquel Argandoña. Y un abogado que ha hecho todo esto, hoy día va con la mejor cara y se pone y dice, bueno, vengo aquí a alegar o mandan a otro, digamos, mandan a un suplente, o da lo mismo, o esto da lo mismo. O sea, estoy tomado aquí por un ente así... un ente superior moralista estúpido, digamos. O da un poco, o es bochornoso, no sé. No sé, mira Julio, yo creo que el abogado, por decirlo así, representante Hernán Calderón es el abogado que se tiene que presentar en la audiencia. Yo me imagino que hoy día la persona que ha batallado por su libertad y que ha desarrollado todas estas actividades que tú comentas, ¿cierto? Y que hemos visto también, debiese ser la persona que se haya presentado en la revisión de la medida cautelar. Los cuestionamientos que le haga el tribunal o que le haga la fiscalía en la audiencia es una posibilidad también, ¿no? Porque si se argumentan ciertos antecedentes para la libertad, también la fiscalía puede argumentar la misma declaración que le registró a la hija de la víctima, ¿no? Que es Calderón. Entonces, ese es un elemento cierto, no es una especulación, es una declaración prestada por una persona que tiene que ver con la familia directamente, que percibió ciertos hechos y respecto a los cuales declaró. Entonces, no es muy bueno, por decirlo así, y de eso hablamos del beneficio para su defensa, que tú argumentes hoy día que tu representado pueda estar en libertad, pero por otro lado la Fiscalía esté argumentando que hay ciertas manipulaciones de informaciones o presuntas manipulaciones que finalmente pueden llevar a abrir otra investigación, como lo decía el periodista. O sea, hoy día, si hay otra investigación, va a ser bajo otro RUP, bajo otra nomenclatura, pero probablemente va a haber otra investigación, principalmente para analizar una posibilidad de aporte de antecedentes falsos, y eso es un poco la obstrucción a la investigación. Cuando tú a una investigación incorporas o tratas de incorporar elementos, antecedentes falsos que llevan finalmente al Ministerio Público a desarrollar actividad investigativa y que finalmente resulta ser falsa, eso podría ser constitutivo de un delito, pero eso lo tiene que investigar la Fiscalía, y los cuestionamientos que se hagan a la defensa vienen de personas cercanas a la víctima, ¿no? Hay una declaración ahí. De no ser un segundo.